¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de pensamientos de cada día, ¿no? Y esto de pensar es importante y el hombre realmente es como que necesita pensar, ¿no? Ahora hemos hablado de la revolución, ¿no? En el audio anterior. La revolución, dice uno, como resumiendo, ¿no? Es de que después del domingo es miércoles, ¿no? Perfecto. Y otro autor, ¿no? La revolución la sueñan los románticos, la realizan los fanáticos, la permiten los estúpidos, la aprovechan para su propio provecho los cretinos y la sufren las buenas personas. Una de las características de la revolución muchas veces, a menos en el siglo XX, es que el que surge de la revolución como un fruto propio de la misma, el culto a la personalidad. Me gustaría detenerme en esto, ¿no? Recientemente estuve como hojeando el libro de un historiador holandés, Frank Dikötter, que escribió un libro recientemente titulado Dictadores, dos puntos, el culto a la personalidad en el siglo XX. Es interesante esto del culto a la personalidad, ¿no? ¿Qué es el culto a la personalidad? Porque no es un fenómeno fácil de entender. De hecho, el término culto es un término de carácter religioso, ¿verdad? Claro, el culto a Dios es algo propio de lo divino. Entonces, ¿por qué esto del culto a la personalidad? La expresión culto a la personalidad está relacionada con un hecho particular del siglo XX, 1956. El entonces secretario general del Partido Comunista, ¿no? Nikita Khrushchev, en el Congreso número 20 del partido, ¿no? Se reúne el Politburó, que se llama, ¿no? El Comité Central, estaba formado por 70 o 71 personajes. Año 56, Stalin muere en el 53. Bien, pasan 3 años, ¿no? Después de algunas idas y venidas, de conflictos y luchas internas del partido. Khrushchev entonces es el sucesor de Stalin. Entonces Khrushchev en febrero del año 56, durante este Congreso número 20, pronuncia su famoso discurso secreto, ¿no? En ruso, Sekretная речь. ¿Qué es esto del discurso secreto? ¿Por qué secreto? Claro, porque era solamente para el Politburó, ¿no? Para el Comité Central. Pero como no hay nada secreto, ¿no? Que finalmente no se manifieste, en diciembre del mismo año se publica en parte, solamente en parte, este discurso secreto y recién en el año creo 88, 89, o sea, en la perestroika, se publica en forma definitiva, total, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Khrushchev en febrero del 56 en ese famoso discurso secreto, ¿no? Por eso te pueden entrar en la página, por ejemplo, marxistas o marxist.org, ¿no? Que es una biblioteca del marxismo, y lo van a encontrar en el original ruso y también en español, ¿no? Creo que está ahí y en otros sitios. Bueno, que entonces se llama, en otro subtítulo de este discurso, acerca del culto a la personalidad. Y, ¿no? De alguna manera fue Khrushchev el que popularizó esta expresión, ¿no? Que ya era conocida, ¿no? Pero claro, él se refiere al culto a la personalidad de Stalin. Interesante. Culto a la personalidad. Y entonces es un largo discurso donde Khrushchev pasa revista de todos los defectos, en primer lugar, personales, de carácter, que tenía este Dios, como lo llamó alguien en su época, el sol de nuestro planeta, ¿no? Stalin es el sol de nuestro planeta. Era amadísimo, honradísimo, veneradísimo, ¿no? Había una estatua, desapareció ya, de 40 metros de Stalin, ¿no? En un aniversario, la República Socialista Soviética Búlgara le presentó a Stalin, le regaló a Stalin una carta, ¿no? De felicitaciones firmada por todos y cada uno de los búlgaros. Es un disparate, ¿no? O sea, tuvieron meses recogiendo las firmas de todo y cada uno, de todos los niños, mujeres, ancianos, hombres, todos tenían que firmar esa carta, ¿no? Entonces Stalin le llegó no una tarjeta, sino un enorme libro firmado en manuscrito, claro, porque el camarada Stalin, ¿no? En fin, ¿cómo podemos seguir viviendo cuando murió sin Stalin? ¿Bien? Ese era Stalin. Ahora bien,
Entonces Khrushchev pasa revista a todos los defectos personales de este dictador, ¿no? Uno de los más crueles, psicópatas, sociópatas de nuestra época. Un hombre que no le temblaba la mano en matar, destruir vidas humanas, ¿no? Lo hacía con una sonrisa en los labios, ¿no? Con absoluta ironía, un cínico, ¿no? Le atribuyen a él aquella frase, ¿no? Famosa, que parece que no la dijo, pero si no la dijo, la pensó: la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 1 millón o millones de personas es una estadística. Bien. Entonces Khrushchev sale así, ¿no? Hablando de los defectos personales, de que Lenin no quería que su sucesor fuera Stalin. De hecho, Lenin escribe acerca de esto, que Stalin no es la persona indicada, en fin, y después los errores cometidos en los años 20, los años 30, las purgas, ¿no? De los años 37, 38, 39, los errores antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra, en fin, etc. Claro, y uno podría preguntarse, después de que Khrushchev pronunció este discurso largo, ¿cuál sería la reacción de todas estas personas que adoraban a Stalin? ¿No? Piensen ustedes, si ustedes escuchasen un discurso hablando en contra del Dios en el cual creen, ¿qué pensarían? Bueno, al menos se levantarían y se irían de la sala, ¿no? O lo abuchearían, ¿no? Si pudieran hacer algo más, lo harían, qué sé yo, no sé, porque sería ofensivo. Bien, cuando Khrushchev termina de pronunciar este discurso, el Politburó se levanta en pleno y aplaude. Aplaude con un fervor insólito, ¿no? Con esos aplausos que están filmados, todo esto durante minutos, ¿no? Como los aplausos de los chinos, ¿no? Cuando habla o de los coreanos del norte cuando habla aquel. En fin, ¿no? Estos aplausos rítmicos, ¿no? Y duran muchísimo. Bueno, así lo aplauden, ¿no? Podría preguntarse, ¿cómo es posible que aplaudan con tanto fervor palabras que vienen a destronar finalmente a aquel que ocupó el trono, ¿no? El Dios con minúscula que ocupó el trono de la Unión Soviética durante tantos años, ¿no? Desde el 23 al 53, 30 años, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, y porque eso es el culto a la personalidad. El culto a la personalidad es débil. Y esto es lo importante de entender y que los dictadores no entienden. Los dictadores creen que la gente los ama. Y la gente no los ama, la gente les tiene miedo, ¿no? Esto es lo primero que señala Frank Dikötter en su libro, ¿no? Él dice, cuando murió Hitler, nadie derramó una lágrima. Cuando murió Stalin, sí, alguien derramó lágrimas, pero lágrimas histéricas, ¿no? Como las lágrimas histéricas de las niñas, ¿no? Que ven, no sé, por primera vez a los Beatles o lo que sea, ¿no? Son lágrimas que proceden no del corazón, sino del sistema nervioso, ¿no? No son del alma, sino del cuerpo, son esas lágrimas, del sistema nervioso, ¿no? La histeria que llamábamos, ¿no? Bien, pero en el fondo nadie lo amaba. Qué importante es esto, saber que la dictadura, ¿no? Y el culto a la personalidad es muy intenso, muy fuerte mientras dura, y muy peligroso mientras dura, peligrosísimo, y sin embargo tiene una gran debilidad. Qué distintos son las lágrimas, por ejemplo, que nosotros derramamos cuando recordamos a hombres realmente grandes, ¿no? Como podría ser en nuestra época, no sé, la Madre Teresa de Calcuta o el Papa Juan Pablo II, ¿no? Etcétera. Grandes benefactores, no tienen nada que ver estos hombres oscuros, ¿no? Estos dictadores, que sí, son honrados, pero por temor. En fin, el culto a la personalidad, dice Frank Dikötter, es algo como enigmático, ¿no? Claro, él dice, es un hombre que tiene humor, ¿no? Hace 30 años que vivo con mi mujer y todavía no sé qué piensa. Claro, hace 30 años que vivo eso. ¿Cómo voy a poder, si no sé lo que piensa mi mujer, cómo voy a saber lo que pensaban los que honraban a Stalin? En realidad no creían en él, no lo amaban, lo temían. Por eso, en el transcurso de un discurso, Stalin pasa de ser un líder, un ídolo indiscutible, a una persona cruel e inútil, y es indispensable destalinizar la sociedad.
Claro, aparte de Khrushchev dice que, claro, que el culto a la personalidad es contrario al pensamiento marxista. En efecto, el pensamiento marxista es un pensamiento de clase, no de individuo, ¿no? Lo que existe es la clase, dice Lenin en una famosa carta al camarada Volkov, ¿no? No existe. Claro, la pregunta es si realmente es así, ¿por qué en la Plaza Roja hay un mausoleo y por qué dentro del mausoleo hay una momia que es la momia de Lenin, ¿no? Claro, el culto a la personalidad no empieza con Stalin, ¿no? Pero parecería, y esto es importante desde el punto de vista psicológico y aún religioso, que los hombres están como inclinados a personalizar las ideas, ¿no? Es decir, esto de la personalidad, la persona es lo concreto, lo real, ¿no? Lo existente. Entonces, la idea, por ejemplo, la idea del comunismo, tiene que estar como personalizada, concretizada, materializada y quizá, entre comillas, aunque no me gusta decirlo, encarnada en una persona. No me gusta decirlo porque creo que el término de encarnación hay que referirlo exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas formas, ¿no? Es decir, esto parece que el hombre necesita lo concreto, ¿no? Necesita ver realizado el ideal concreto, ¿no? Es decir, es algo como de carácter psicológico y religioso. Recuerdo, y con esto termino, cuando Napoleón entró en Jena, que es la ciudad donde habitaba Hegel, ¿no? Hegel lo vio y dijo: he visto el alma del mundo montada en un caballo. Esto lo escribe él en una carta a un amigo. También la carta está publicada en el original y en español también lo pueden encontrar. He visto el alma del mundo. Claro, porque para Hegel lo que existe, el absoluto, el alma del mundo, en ese momento estaba materializada en la persona de Napoleón. Claro, Napoleón, teóricamente, aunque en la realidad no fue así, era el instrumento del espíritu absoluto, ¿no? Del alma del mundo, para realizar lo racional, ¿no? Estos ideales de la fraternidad, etcétera, ¿no? De la libertad y de la igualdad en el mundo, ¿no? Es un instrumento. Pero él lo vio, Hegel, ¿no? Uno de los hombres más inteligentes de la modernidad, dice un disparate semejante, ¿no? Claro, porque en definitiva el espíritu romántico, ¿no? Y esto también, esta necesidad de ver materializado. Entonces, claro, Lenin materializaba el ideal comunista, por eso fue importante embalsamarlo, ¿no? Estaba muerto. Pero claro, la momia de Lenin, etc. ¿Okay? El culto entonces a la personalidad es un hecho histórico de siempre, ¿no? Por alguna razón los emperadores romanos cuando morían eran divinizados, como los faraones, etc. En fin, todo esto siempre existió, pero en el siglo XX toma unas características absolutamente impensables, ¿no? En la persona de tres grandes dictadores, ¿no? Que fueron Hitler, Stalin y Mao. Cerca del culto a la personalidad podemos ir conversando, es un tema de gran interés y quizá es lo que tengamos que vivir en los próximos años. Yo creo que vale la pena volver sobre este tema. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.